Juan Guaidó ya está en el ocaso de su rol como líder en la oposición de Venezuela. El supuesto presidente del país suramericano aparentemente no quiere darse cuenta de esta situación y pretende seguir con la farsa de su autoproclamado gobierno. En tal sentido, el mensaje para el nuevo año de Guaidó ha trascendido por el sinnúmero de burlas que ha recibido en redes sociales, ya sea por adversarios políticos como por los mismos opositores que ya no creen en él. ¿Qué deseó Guaidó para el 2022 y cuál fue su efecto boomerang? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Si hay un asunto en el que los políticos o figuras públicas deben ser muy meticulosos, es en los mensajes que envían a las audiencias, pues la más mínima incongruencia sirve de carne de cañón para ser tergiversada o convertirse en el chiste del momento. Y así le sucedió a Juan Guaidó con un mensaje para recibir el 2022 en el cual deseó que el año nuevo sea uno de reunificación de los venezolanos y que vuelvan a encontrarse en las calles para luchar. El texto, acompañado de un audio, fue colgado en su cuenta de Twitter e inmediatamente comenzó a recibir una avalancha de respuestas, para nada agradables y sí muy divertidas, la mayoría que ridiculizaban tanto a Guaidó como a su mensaje. Por ejemplo, el director de teatro Héctor Manrique tuiteó lo siguiente: Guaidó dice que el 2022 es el año de encontrarnos en la calle y me pregunto, ¿y el 2021? ¿Y el 2020? ¿Fueron el de encontrarnos dónde? Pareciera que el deporte favorito de algunos políticos es burlarse de la gente. Otro usuario le contestó que él ya está vencido. Está en una lucha imaginaria que nunca va a ganar. Ya perdió el respaldo de los que lo seguían. Deje de dar lástima. A lo que otro seguidor agregó: tranquilo, del oro que está en Inglaterra le van a dar un porcentaje. Si en algo coincide la mayoría de los tweets es que ese mensaje es una guaidonada, como mismo la calificó el tuitero, mientras que en el hilo de la publicación uno preguntaba si ese hombre, en referencia a Guaidó, aún existía. Lo cierto es que Guaidó ha perdido apoyo hasta dentro del movimiento opositor, a pesar de que la Asamblea Nacional de Narnia le haya asegurado un año más al frente de la presidencia imaginaria de Venezuela. Al realizar el anuncio en Twitter, Guaidó expuso que ganaba la Constitución y perdía Maduro, a lo que varios internautas le replicaron que esa fue una decisión de los estadounidenses, que solo tenía poderes imaginarios y que quien perdía era Venezuela, mientras los miembros de la Asamblea de Narnia reciben una mensualidad de $7.7 millones. Incluso a la prensa occidental le cuesta reconocer ese engendro creado por Washington. Por ejemplo, la agencia AFP anunció que Guaidó extendía su presidencia sin poder real en Venezuela con apoyo de Estados Unidos. El cable del medio de prensa francés reiteró que el panorama no es alentador para el opositor, quien tiene bajísimos niveles de popularidad luego de 3 años sin cumplir su promesa de desplazar a Maduro del poder. Sobre la dependencia de Guaidó a la potencia del norte, AFP citó al politólogo Pablo Quintero, quien remarcó que, sin Estados Unidos, Juan Guaidó sería nadie, y agregó que no es cualquier cosa que la Casa Blanca apoye un gobierno, aunque sea imaginario, sin poder real. ¿Por qué Washington continúa apoyándolo? El analista de Derecho Internacional Mariano de Alba lo resume en que quitarle el respaldo sería hacerle una concesión a Maduro sin que dé nada a cambio, y además admitir el fracaso de esa estrategia elucubrada durante la administración de Trump.
Precisamente la confianza de Guaidó en permanecer en ese cargo ficticio está en ese sostén estadounidense. Él mismo ratificaba lo siguiente: Estados Unidos ha dejado muy claro que me reconoce como presidente encargado. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Sin embargo, cada día somos testigos del ocaso de su figura, que ya no tiene el mismo apoyo fervoroso de hace 2 años por parte de los aliados de la potencia del norte, lo cual se demostró en la Asamblea General de la ONU, que reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Pero la controversia más grande está dentro del mismo movimiento opositor, que critica la gestión de Guaidó. La extensión de 12 meses más de su supuesto gobierno, que no ha logrado nada en los 2 años anteriores, y la repercusión del manejo de los activos venezolanos en el exterior. María Corina Machado es una de las cabezas de la oposición que retiró su apoyo a Guaidó, al declarar que su ruta se agotó y perdió el objetivo único que tenía: articular la liberación de Venezuela. Una posición que mantuvo su partido 20 Venezuela al abstenerse ante la puesta en escena de la Asamblea de Narnia, que tras semana de tiras y aflojas le dio otro chance a Guaidó para continuar jugando a gobernar en un mundo paralelo. Otro que asestó un duro golpe a ese movimiento fue el presunto ex canciller Julio Borges, quien embistió contra el vapuleado gobierno interino, entre otros motivos, por el manejo de activos en el exterior, que lo calificó de escándalo. Borges enfatizó que el supuesto mandato de Guaidó se ha deformado hasta convertirse en una especie de fin en sí mismo, manejado por una casta que existe allí, se ha burocratizado y ya no cumple con su función, tiene que desaparecer. Claro que con ese espectáculo ofrecido por el parlamento opositor no desaparecerá, por el momento, a través de la disolución interna, pero sí está amenazado por la falta de credibilidad de la población venezolana y la comunidad internacional. A Guaidó y su supuesto gabinete lo rodeaban las acusaciones demostradas por el diario estadounidense The Washington Post de actos de corrupción en Estados Unidos y por el manejo irregular de activos venezolanos en el extranjero. Según la investigación de ese medio de prensa, uno de los más influyentes de la potencia del norte, 2 empresarios radicados en Miami y designados por Guaidó estarían involucrados en una supuesta trama de corrupción cuya suma alcanzaría los $40.000 millones. Sobre estas acciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que han abierto más de 20 causas en las que Guaidó está implicado en delitos de usurpación de funciones, corrupción, malversación agravada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y conspiración con gobiernos extranjeros. Por el momento, Juan Guaidó, presidente encargado de Narnia, continúa enviando a sus súbditos sus guaidonadas, propias de un Frankenstein político que fracasó, como le califica Maduro, y al que seguramente no veremos en las calles venezolanas en este 2022. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.